Se publicaron los resultados del examen de admisión a la universidad. La puntuación de mi amigo de la infancia superó el límite de 985 para una universidad de primer nivel. Aún así, insistió en acompañarme a una universidad privada de segunda categoría. Lara, iré contigo a la universidad privada. Así siempre estaremos juntos. En mi vida pasada, escuchar a Tristán decir esto me conmovió profundamente, pensé que había encontrado el amor verdadero. Su familia no era muy adinerada. Así que me encargué de cubrir sus gastos de matrícula y manutención durante los 4 años de universidad. Cuando se preparaba para sus exámenes de posgrado, me dedicaba a prepararle la comida 3 veces al día, sin molestarlo en ningún momento. Pero fue solo el día de la graduación que descubrí que había pasado esos 4 años estudiando en secreto en la biblioteca junto a su primer amor. Lo siento. Lara, siempre he amado a Celine. Gracias por todo lo que has hecho estos últimos 4 años. Lo atesoraré, pero realmente no estamos destinados a estar juntos. Ambos obtuvieron becas y cursaron estudios de posgrado en prestigiosas universidades. Mientras mi familia se enfrentaba a la bancarrota, al final, mis padres, al no ver salida, decidieron suicidarse saltando. Y sufrí lesiones graves en un accidente de coche. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que anunciaron los resultados del examen. ¡Guau! Lara, Tristán debe estar locamente enamorado de ti para que renuncies a un futuro tan prometedor. En serio, puedes dejar de presumir de tu relación. No podemos soportarlo. En el anuncio de los resultados del examen, cuando salió la puntuación de Tristán, no dudó en elegir la misma universidad privada de segunda categoría que yo, lo que desató un sinfín de chismes entre sus compañeros. Después de todo, era el mejor estudiante de nuestra clase, con suficientes puntos para entrar en una prestigiosa universidad de 985. Yo solo superé la línea de aprobados para la universidad de segunda categoría, apenas por encima de los 400 puntos. Pero a Tristán no le importó. Sus ojos me miraban con una devoción tan profunda que casi me dolía presenciarlo. ¿Qué importa? Lara ha sacrificado tanto por mí. Prometimos ir a la misma escuela. Y soy un hombre de palabra. Me apresuré a pasar, antes de darme cuenta de que realmente me habían dado una segunda oportunidad en la vida. Antes de poder decir nada. Los murmullos de los compañeros volvieron a oírse. Pero Tristán, tu situación familiar no es muy buena. La matrícula de una universidad privada es tan alta que ¿cómo puedes pagarla? Eso no es nada. ¿No es Lara de familia adinerada? Su familia es poderosa. Seguro que cubrirán los gastos de Tristán. ¿Verdad? ¿Lara? Todas las miradas se posaron en mí. Incluso Tristán me miró expectante. Lara, he hecho tanto por ti. Lo compensarás. ¿Cierto? No. Planeo repetir el año. Me negué rotundamente. Con la experiencia de mi vida pasada, esta vez no quería ir a la misma universidad que él. Solo quería irme lejos y volver a encontrarme. Los compañeros de clase que me rodeaban intercambiaron miradas confusas. Tristán frunció el ceño ligeramente y finalmente me sacó. Lara. ¿Qué quieres decir? Tus calificaciones fueron excelentes, ¿por qué no fuiste a la universidad? Le quité la mano de encima. No hay motivo. Siento que aún no he dado lo mejor de mí. Quiero intentarlo de nuevo. No estaba de mal humor. Simplemente no quería que me engañaran otra vez. En mi vida pasada, mis resultados no fueron muy buenos. Había seguido los pasos de Tristán desde segundo año solo para asistir a la misma universidad. Pero nunca lo alcancé del todo. Mientras él estudiaba para los exámenes de posgrado. Yo también. Esperaba sorprenderlo entrando en la misma escuela. Pero al final, fracasé. Mientras tanto, él ya era inseparable de su primer amor de View. Esta vez. No tenía intención de seguir el camino de nadie ni de dejarme manipular por nadie. Solo quería una vida diferente, estudio constante y trabajo duro para cambiar el destino ruinoso de mi familia. El rostro de Tristán se veía ensombrecido por la luz. Su tono era frío. Lara. ¿Puedes ser menos testaruda?
El examen de admisión a la universidad es muy difícil. Te irá mejor si vas a la universidad conmigo. Así puedo ayudarte a prepararte para el posgrado. No. No quiero depender de nadie. Me mantuve firme. Además, navegando a toda vela por la obsesión. Ya que estoy repitiendo año, no aceptaré una relación a distancia. Terminemos. Tristán me miró con incredulidad. Alara. ¿Sabes lo que dices? Yo sí. Se enojó. Con tus malas notas. Sin mi tutoría. ¿De verdad crees que puedes entrar en una buena universidad? Despierta. Tus notas solo empeorarán el año que viene. Te arrepentirás. Sabía que no le preocupaba que repitiera el año. Simplemente estaba decepcionado porque ya no sería su apoyo económico. No te preocupes, nunca lo seré. En casa. Mis padres sabían mis resultados. Alara. Felicidades. Este es tu mejor resultado en el examen. Estamos muy orgullosos. ¿Qué universidad elegirás? Te llevaremos. En mi vida pasada. Aunque solo me enteré de que mi familia se había arruinado después de graduarme de la universidad. La verdad es que para mi segundo año, las cosas ya habían empeorado. No me había dado cuenta porque mis padres lo ocultaron para protegerme. Los tiré durante años. No solo mis gastos, sino también los de Tristán, se habían pagado con los últimos ahorros de mis padres. Esta vez. No sería tan imprudente. Ahora, planeo repetir el año. Mi madre se sorprendió e intercambió una mirada con mi padre. Alara. ¿Te has metido en algún lío? No te apresures. Mamá. Papá, creo que no di lo mejor de mí esta vez. Quiero luchar por ello. No te preocupes, por favor. Además de ahorrar dinero, en mi vida anterior estudié ingeniería y no pude ayudar con el negocio familiar. Esta vez. Quería entrar en una mejor universidad y especializarme en algo útil para nuestra empresa. Quizás podría ayudar a revertir la bancarrota de nuestra familia. Al ver mi determinación, mis padres no insistieron. Ajusté mi mentalidad y reanudé mis preparativos para la universidad. Después de enviar mis opciones universitarias, le pedí a mi mejor amiga materiales de repaso del último año. Dudó. Entonces dijo misteriosamente a Lara. ¿De verdad vas a repetir el curso? Claro que sí. Mi amigo parecía reacio, pero finalmente me lo dijo. Ya sabes. Incluso sin ti. Tristán fue a esa universidad privada de segunda categoría. ¿De verdad? Mantuve la calma. Ya no tenemos conexión. ¿A dónde va ese asunto suyo? Al verme genuinamente indiferente, mi amigo continuó. Me enteré después de que lo rechazaste. Tristán se lo confesó públicamente a Celine. Van a la misma escuela. Solo carreras diferentes. Cuando salieron los resultados, juró que iría a esa universidad privada por ti. Parece mentira, solo quería estar con Celine. Probablemente intentaba estafarte para pagar la matrícula. Menos mal que no caíste. No importa. De todas formas, hemos roto. Lo sé muy bien, incluso sin mí. Tristán habría elegido estar con Celine. Pero en nuestra vida pasada, con mi apoyo económico. Podrían dejar que el campus soñara juntos. Centrados por completo en la preparación del examen de posgrado. Ahora, preocupados por llegar a fin de mes. Me pregunto si aún podrán estudiar sin distracciones. Sin embargo, nada de eso me preocupa ya. Tras decidir repetir el examen, me concentré en mis estudios. Pero faltaban pocos días para que empezaran las clases. La clase todavía se estaba preparando para una fiesta. Cuando llegué, Celine estaba apoyada en Tristán. Afirmando su reclamo. Alara. También viniste. Pensé que no lo lograrías. No he hecho nada malo. ¿Por qué no habría de venir? Al ver mi indiferencia, Celine pareció un poco disgustada. Por fin escapamos del aburrimiento de la prepa. Dices que estás bien.
Pero en el fondo debes tenernos envidia. ¿Verdad? No es cierto. Simplemente siento que no rendí al máximo y quiero darme otra oportunidad. Dije con calma. Pero Céline estaba claramente molesta. Alara. Solo eres una estudiante que repite, ¿por qué te haces la altanera? Creo que estás fingiendo. En el fondo sientes envidia. Quizás lo estés reconsiderando. De repente cambió su tono y, abrazando a Tristán como si fueran un matrimonio, lo dijo delante de mí. En fin, yendo a una sesión tan amplia. Tengo que agradecerte. Mi novio me dijo que la ayudaste mucho en la preparatoria. Este brindis por ti es una muestra de nuestra gratitud. ¿Qué te parece? Lo siento. Seguimos siendo estudiantes. No creo que beber sea apropiado. Sin dudarlo me negué. Antes de que Céline pudiera responder. Tristán dijo enojado, Alara. Todos somos compañeros de clase. ¿Por qué tienes que ser tan irrespetuoso? Céline lo apartó. ¿Qué dices? Se niega a aceptar nuestro agradecimiento. Quizás todavía siente algo por ti. No me gusta que nadie codicie lo mío. Fruncí el ceño. Si de verdad quieres agradecerme. No deberías brindar por mí. Deberías devolverme el dinero que gasté en Tristán. Céline se sonrojó. Se lo ganó solo. ¿Por qué te debe algo? Ay, ay. ¿Y ahora quieres mejorar tu estilo de vida? ¿Esa es tu idea de gratitud? Tú. Ya basta. No discutamos. Después de todo, somos compañeras de clase. Mientras Céline y yo nos mirábamos con furia, el monitor de la clase intervino. Alara. Si no puedes beber, mejor tómate un té. Sonríamos todos y enterremos el hacha de guerra. A regañadientes. Céline bebió. Y tampoco quería arruinar el ambiente. Así que di un sorbo a mi té y me disculpé. Oí vagamente susurros detrás de mí. Debe ser culpable. Repitiendo un año así. Definitivamente es insegura. Mientras esperaba un taxi, una sombra me cubrió. Me di la vuelta. Era Tristán. Alara. Déjame acompañarte. Lo rechacé de inmediato. No hace falta. ¿No temes que tu novia lo malinterprete?, dijo Tristán. Alara. Aunque ya no seamos pareja, podemos seguir siendo amigos. ¿Verdad? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir exactamente? Alara. Sé que todavía te gusto. Una vez dijiste que hiciera lo que hiciera, me apoyarías. ¿Verdad? Por su mirada calculadora. Por fin lo entendí. Aunque crecimos juntos, nuestras familias eran mundos aparte. Cuando estaba en la preparatoria, solía pasar hambre y frío. Siempre le llevaba comida extra. Incluso al pagarle la matrícula, para proteger su orgullo, les dije a todos que era una cuota por darme clases particulares. Además, tus notas mejoraron gracias a mi ayuda. Deberías estar agradecido. Aunque estuviéramos en escuelas diferentes, me ayudarías. ¿Verdad? Al ver que permanecí en silencio. Tristán continuó. Me dejaste vivir sin preocupaciones e incluso me diste dinero. ¿Verdad? Trato hecho. Devuélveme todos los gastos de matrícula y manutención de Céline y de mí durante los años de universidad. Y quedamos en paz. ¿No es rica tu familia? Ese dinero no debe significar nada para ti. Me reí y le quité la mano de encima. ¿Cómo demonios me comporté como una tonta para que creyera que accedería a una exigencia tan ridícula? Tristán. Mi familia es adinerada. Pero el dinero no crece en los árboles. ¿Me ayudaste? Sí, pero también te pagué bastante. No te debo nada ni tengo obligación de ayudarte. Adiós. Con esas palabras y su mirada atónita. Subí al taxi sin dudarlo. Al empezar el nuevo semestre regresé al campus. Tras haber pasado por el examen la vida pasada, esta vez mantuve la compostura.
Mis días estaban llenos de estudio monótono. Y los fines de semana eran para charlar con mi mejor amiga, Alara. ¿Sabías que la última vez vi a Rustan repartiendo comida? La escuela de mi amiga estaba en la misma ciudad que la de Tristán. Pero ella nunca imaginó que él trabajaría a domicilio a tiempo parcial e incluso recibió su pedido. Su familia siempre fue pobre. Para estar con Céline. Fue a una universidad privada de segunda categoría y tuvo que repartir comida. Deberías haber visto lo triste que se veía. Ni rastro de esa movilidad distante que una vez tuvo. Esa supuesta movilidad distante era solo cuestión de dinero. En la última vida, Tristán contaba con su apoyo económico y nunca pasó por tantas dificultades. Pero nada de eso me preocupaba ya. Sabía que no quería darle vueltas a estas cosas. Mi amigo empezó a hablar de la vida en el campus. Alara. Sigue así. Bueno. Después de eso, no volví a prestarles atención y estudié aún más. Gracias a mi experiencia previa con el examen de posgrado, mi estudio se volvió mucho más eficiente. Pronto llegó el año nuevo. Y mis resultados en el examen de prueba fueron buenos. A este ritmo, tenía muchas posibilidades de entrar en una universidad de primer nivel. Mi madre estaba encantada y compró especialmente mis platos favoritos para la cena de Nochevieja. Sin embargo, cuando fuimos al supermercado, nos encontramos con Tristán. Estaba reponiendo estanterías. Su figura, ya de por sí delgada, estaba aún más demacrada. Había desaparecido la confianza de hacía un año. Lo reemplazó una mirada cansada. Cuando me vio, al principio parecía avergonzado. Luego se animó. Alara. ¿Eres tú? Mi mamá se había ido a comprar regalos de Año Nuevo. Solo asentí. Sí. Soy yo. Retomar el año debe ser duro. ¿Verdad? Afirmó con seguridad. Lo que me hizo fruncir el ceño ligeramente. Sabía que tus notas no mejorarían ni aunque repitieras el curso. Sin mí. Probablemente no sepas estudiar nada. Sus palabras me irritaron. Que estudie bien o no es asunto tuyo, Alara. Sé que solo estás siendo terca. Aquí está el trato. Todavía me queda medio mes antes de que empiecen las clases. Durante este tiempo, no puedo darte clases particulares. Pero tendrás que pagarme una cuota. Lo dijo como si fuera perfectamente razonable. Sin darse cuenta de lo absurdo que parecía, quería que yo pagara. Aún así, actuó como si me estuviera haciendo un favor. De repente me pareció ridículo. No, gracias. Mis notas han mejorado mucho. No necesito tutor. Ya no quería saber nada de él y me di la vuelta para irme. Pero Tristán me agarró con fuerza. Antes de que pudiera quitármelo de encima. Una figura apareció frente a nosotros. ¿Qué hacen? Levanté la vista y vi que era Céline. Parecía aún más madura que en la preparatoria. Sus ojos penetrantes. Como si nos hubiera pillado en alguna traición. Mantuve la calma. Tristán. Sin embargo, entró en pánico y rápidamente apartó su mano de mí. Con expresión nerviosa. Céline. No me malinterpretes. No importa lo que haga. Eres la única en mi corazón. Céline me miró fijamente. Sabía que aún sentías algo por él. Pero por desgracia, está completamente entregado a mí. No puedes llevártelo. No quería interferir en sus asuntos y no había querido destrozarlos antes. Pero en ese momento, no pude contenerme. Llevármelo. No olvides que solo era basura que descarté. ¿De qué tienes que presumir delante de mí? De ti. No me importan tus asuntos. Pero por favor, no vuelvas a aparecer ante mí. Tras decir esto, me di la vuelta y me marché. Céline se quedó allí plantada, dando patadas. Tristán corrió tras ella. Céline, con aire despreocupado, suspiró. ¿Qué haces aquí? ¿Sigues obsesionado con ella? No.
No hay nada de eso. Sabes que solo me importas tú. Ella ya es cosa del pasado. Solo entonces Céline se relajó. Aunque al verlo vestido como un empleado de supermercado, se dio la vuelta con un dejo de desdén. ¿Cómo puedes permitirte este aspecto? ¿No te da vergüenza? Tristán frunció el ceño. Luego, después de un momento, dijo, vale. Si no te gusta que me vista así, no lo haré. Después del año nuevo. Me concentré más en mis estudios. La siguiente vez que supe de Tristán fue el día que salieron los resultados de mi segundo examen. Vaya, me dirigí a la sesión principal completa. ¿Te enteraste? Tristán y Céline están peleando. Mi mejor amiga me llamó. Me sorprendió considerando mi vida anterior. Sin mi interferencia. ¿No se suponía que eran inseparables? Al parecer, la pista cumplió. Un chico rico de la escuela empezó a perseguir a Céline. Tristán se enteró y se enojó. Tuvieron una gran pelea. Así que el amor verdadero no significa nada cuando se trata de dinero. En mi vida pasada. Aunque Tristán fue a una universidad privada de segunda categoría, nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Ella se encargaba de sus comidas todos los días. Y él podía concentrarse en estudiar. Igual que en la preparatoria. Pero ahora tenía que preocuparse por llegar a fin de mes. Pagar la matrícula y los gastos de manutención. ¿Cómo podía encontrar tiempo para estudiar? ¿Cómo podía pasarse el día acurrucándose con Céline en la biblioteca? Con el tiempo. Céline nene darda ele anciene. Que nunca fue de las que sentaban cabeza. Naturalmente me inquieté. Pero ya no sentía nada al respecto. Todo eso es cosa del pasado. Hace tiempo que dejé de preocuparme. Mi amigo vio que estaba realmente en paz y se alegró. Tus calificaciones son lo suficientemente buenas para cualquier lugar, excepto Tinsua o la Universidad de Pekín. Solo ten cuidado de no cometer errores tontos ni dar marcha atrás. No te preocupes. Nunca lo haré. Después de colgar, giré la cabeza y vi a Tristán de pie fuera del aula. Mirándome con profundo cariño. Me sorprendí un poco. Pero después de pensarlo bien, no quedaba nada entre nosotros. Quería irme. Pero él me detuvo. Alara. Quiero decirte unas palabras. Me detuve. ¿Qué palabras? Felicidades por entrar a la universidad ideal. Hizo una pausa. Luego añadió, no me lo esperaba. Eso sin mí. Tus notas podrían ser así de malas. Claro. Lo miré en silencio. Este mundo es así, nadie puede vivir sin alguien más. El rostro de Tristán era incómodo. Parecía que tenía mil cosas que decir. Pero no quería escucharlo. Por cierto, no había cumplido mi obsesión. Mis padres me esperan en casa. Me voy ya. Espera. Justo cuando Tristán terminó de hablar, sonó su teléfono. Lo miró. Y una alegría salvaje brilló en sus ojos. Selene. ¿Dónde estás? Voy ahora mismo. No le di mucha importancia. Pero mirando a lo lejos, vi a Selene allí de pie. Con una sonrisa triunfante. Como diciendo, ¿ves? Mientras yo esté aquí, nunca te pertenecerá. La miré una vez. Luego me alejé tranquilamente. Al irme, me pareció percibir la incredulidad en el rostro de Selene. Después de enviar mis opciones universitarias, comencé a hacer prácticas en la empresa de mi familia. Sabía que en 3 años, la empresa de mi padre enfrentaría graves problemas. Posiblemente la quiebra. Así que necesitaba descubrir los problemas pronto. Mi padre pensó que me habían engañado y me dio una gran suma de dinero. Yara. Todos salen a divertirse después de los exámenes, tú también deberías. Papá. Yo no quiero divertirme. De todas formas, tu empresa será mía algún día. Así que solo estoy gestionando mis activos al principio. ¿Qué te parece? Mi padre se rió de mis palabras. Está bien. Está bien.
Te fue bien en tus exámenes. Haz lo que quieras. Quizás gracias a mi experiencia como pasante, mis estudios universitarios se hicieron mucho más fáciles. Podía aplicar cualquier concepto teórico a la práctica. Ese verano de segundo año, volví a hacer prácticas en la empresa. Mi mejor amiga me lo contó. Yara, ¿sabías que Tristán dejó la universidad? Esta vez. Me quedé realmente impactada. ¿No estaba bien? ¿Cómo es que dejaste la universidad? No había nada parecido en mi vida anterior. La matrícula en las universidades privadas de segunda categoría ya es alta. Y el costo de vida en las grandes ciudades es alto. Su familia era originalmente indigente. Incluso en la secundaria. Lo apoyaste. Incluso le pediste que te diera clases particulares para ganar el dinero de la matrícula que le permitió graduarse. Pero una vez en la universidad, se dio cuenta de que ganar dinero no era tan fácil. Tuvo que pagar la matrícula y los gastos de manutención haciendo trabajos esporádicos todo el día. En su primer año, aún podía compaginar estudios y trabajo. Así que no tenía tiempo para citas. Naturalmente, Selene no lo soportó y empezó a salir con otros chicos. Tristán la pilló varias veces. Pero, ¿qué podía hacer? Ni siquiera podía mantenerse. ¿Qué derecho tenía a tener una relación? Selene siempre fue tan materialista. Tras varias rupturas tumultuosas, ni siquiera Selene pudo soportarlo más y terminó la relación para siempre. Él quedó muy afectado. Perdió toda motivación. No tenía dinero. Se atrasó en sus estudios. A menudo reprobaba asignaturas. Y finalmente abandonaba la escuela por completo. Mi amiga suspiró mientras hablaba. Honestamente, tener que completar el ensayo. Creo que ahora se arrepiente de sus decisiones. Lo dejó todo por un amor fugaz, y ahora su educación está arruinada. Y lo dejaron. No vale la pena. Para mí, tener que satisfacer mi obsesión. Ya no importa si se arrepiente o no. Eso ya es cosa del pasado y no me incumbe. Después de colgar. Ya era mediodía. Así que salí a almorzar. No esperaba que mi pueblo natal fuera tan pequeño. Me encontré con un conocido enseguida. Lara. No esperaba verte aquí. Te he estado buscando durante mucho tiempo. No dije nada. Solo me quedé mirando la figura vacilante que tenía delante, extraña en cierto modo. Fui a tu compañía a buscarte. Pero no estabas. Dijeron que saliste a comer. Así que pensé en probar suerte y aquí estás. Sigue en silencio. Añadió Tristán. Pero ahora que lo pienso. Yo tampoco he comido. ¿Me invitas a comer? Recordé nuestros días en el instituto. Tristan y yo solíamos llevar la comida juntos. Y pasó tiempo. ¿Qué quería ahora? ¿Intentaba hacerme recordar para tener algún motivo oculto? Antes de que pudiera hablar, Tristán se sentó. Parece que tú también recuerdas el pasado. Yo todavía recuerdo la prepa. Sabías que no tenía que comer y a menudo encontrabas excusas para traerme comida. Eso es un maestro. Subí 9 kilos. En aquel entonces. Todo lo que tenía que hacer era estudiar. Nada más. Aunque pobre. Esos fueron sus momentos más felices. Perdón. Siguió divagando. Y no pude evitar interrumpir. Ya casi no recuerdo esos momentos. En cuanto a invitarte a comer. Creo que lo dejaré pasar, no estamos tan cerca. Vi claramente la expresión en el rostro de Tristán. Lara. ¿Qué quieres decir? Crecimos juntos. En la prepa. Las cosas eran muy diferentes. Tú mismo lo dijiste, eso fue en la preparatoria. ¿Cuántos años han pasado? Eres el único que lo recuerda. Lo miré con frialdad. Lo he olvidado. Su madre fue compañera de clase mía. Y cuando su familia era pobre. Mi madre me ayudaba a menudo. Mis padres pensaron que me gustaba.
Así que las familias se reunían a menudo. Pero después de que eligió a Selene, mis padres se pusieron furiosos. Lo consideraban un desagradecido. Me hirieron profundamente. Así que se distanciaron deliberadamente. Con el paso de los años, apenas mantuvimos contacto. La sonrisa en el rostro de Tristán se congeló. Y después de una pausa, como si reuniera coraje, dijo a Lara: ¿Sigues enojado por lo que pasó entonces? No. Fue tu decisión. Lo respeto. Cada una de mis palabras hirió profundamente como cuchillos de hielo. Y su anterior compostura se desvaneció. A Lara. Sé que me equivoqué. Me di cuenta de que Selene nunca fue la indicada para mí. Aún te amo. Tristán se desesperó. No te preocupes. Planeo repetir el curso y volver a solicitar plaza en la universidad. Pero ya sabes, la Adelele sí. Mi familia no es muy adinerada. Ya que me quieres tanto, me apoyarás como antes. ¿Verdad? No tenía ni idea de lo que había pasado durante todos estos años. Antes tan orgulloso. Ahora reducido a tanta desesperación y fantasías irrealistas. Tristán. ¿Estás soñando? No pude evitar interrumpirlo otra vez. No creas que no sé que te gustaba Selene desde el principio en la preparatoria. No. El pánico se reflejó en los ojos de Tristán. Continué. No podías renunciar a mi apoyo económico. Así que me arrastraste durante 3 años. Pero sé que en realidad me despreciabas. Ahora que has vuelto, es solo porque te das cuenta de que ya no tienes dinero que te respalde. Apenas puedes costear tus estudios. Y mucho menos el amor. En nuestra juventud, puede que nos dejemos engañar por las apariencias o ciertos rasgos. Pero una vez que pasa esa edad, la realidad gana. Nunca me amaste de verdad. Simplemente no pudiste encontrar a nadie mejor. Lo siento. Pero no soy un basurero. Y no pienso mirar atrás. No. No, eso no es cierto. Realmente lo lamento. Por favor, dame otra oportunidad. Tristán se inquietó. Estaba ciego al enamorarme de alguien tan vanidoso como Selene. Ella solo perdió dinero. A Lara. Solo tú me querías de verdad. Todavía te quiero. ¿Podemos reconciliarnos? Si me apoyas de nuevo, me esforzaré para entrar en una buena universidad. Viviremos felices juntos. Me levanté. Tomé un vaso de agua fría de la mesa. Y se lo echó en la cara. Tristán. Despierta. Hasta un cerdo negaría con la cabeza al verte ahora. ¿Por qué demonios volvería contigo? ¿Qué parte de ti merece mi tiempo o esfuerzo? La gente a nuestro alrededor nos miraba con cara de extrañeza. Pero yo no miré atrás mientras me alejaba. Tristán me gritó: Alara, no me subestimes. Te lo demostraré. No me tomé sus palabras en serio. De ahí en adelante, me concentré aún más en mis estudios y en la empresa. El tiempo voló hasta las vacaciones de verano de mi penúltimo año. Quizás porque había hecho prácticas en la empresa todos estos años y a menudo le recordaba a mi padre que vigilara las finanzas. La empresa se mantuvo a flote sin quiebras como en mi vida anterior. Eso significó que mis padres no caerían en la desesperación y el suicidio por deudas incobrables. Para cuando me gradué en el último año, había solicitado plaza en prestigiosas escuelas de posgrado en el extranjero. Ese verano, mi mejor amiga se casó. Cuando la visité, me agarró la mano con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que me casaría justo después de graduarme. Todavía me siento como un niño. Sonreí. Entonces pospon la boda. Pero, si tú estás dispuesta. Me temo que el novio podría no estarlo. Mi mejor amiga se sonrojó. Y en el fondo sabía que estaba contenta con esta unión. Suspiró. Mejor no hablemos de mí por ahora. Por cierto, ¿sabes qué le pasó a Tristán? Negué con la cabeza. Desde la última vez que nos vimos.
No lo había vuelto a ver. Sabía que realmente lo había dejado ir. Mi amigo ya no se contuvo. Después de abandonar, volvió a repetir curso. Pero después de pasar 2 años en la universidad y ni siquiera entonces estudiar en serio, había olvidado hacía tiempo lo que había aprendido en la secundaria y no podía establecerse. Además, la situación económica de su familia es precaria. Sus padres se enfermaban con frecuencia, por lo que no podían apoyarlo para que siguiera repitiendo. Tampoco le fue bien en su primer examen, apenas superando el límite de admisión a la universidad de segundo nivel. Es solo el destino. Ese es su destino. Oí que se resignó y se fue con unos amigos a trabajar fuera de la ciudad. En mi opinión, cuando salieron los resultados de su primer examen, debería haber ido a una escuela de primera. Las cosas no habrían llegado a esto. Solo sonreí. Cada uno tiene su destino. Fueron sus propias decisiones. Nada que ver con los demás. Después de la boda de mi amiga, me fui al extranjero a estudiar. 3 años después. Tras terminar mi posgrado, regresé y me hice cargo del negocio familiar sin contratiempos. Mis padres estaban muy contentos y me organizaron otra cita para encontrar pareja. Con la experiencia de mi vida pasada, no me oponía. Por muy buenos que fueran los sentimientos. La realidad importa más. Solo un grupo de iguales no puede comprenderse realmente ni empatizar con lo que haces. Sorprendentemente, resultó que este partido era un estudiante de último año de mi instituto. 2 cursos por encima de mí. Ahora que lo pienso, creo que ya nos conocíamos. De repente recordé algo de mi primer año. Fui a la cafetería. Encontré una tarjeta de estudiante perdida. El dueño era él. En aquel entonces, me vio llevar 2 bandejas de comida y sonrió. La cafetería está tan cerca. ¿Quién tiene la suerte de que le traigan la comida? El año que decidí repetir el examen. Una vez recibí un mensaje anónimo, sigue adelante. Al principio pensé que era de algún compañero de clase. Pero resultó ser él. Más tarde, como el negocio de nuestra familia está conectado, nos vimos varias veces e incluso nos agregamos en WeChat. Pero durante todo el tiempo, salvo por sus mensajes grupales en vacaciones, nunca hablamos realmente. Cuando por fin lo recordé, bromeó con una sonrisa. Así que esta vez, ¿soy yo la que tiene suerte? Me sonrojé sin control. Algunos destinos son solo coincidencias. ¿Por qué no dijiste nada en todos estos años?, pregunté. Sonrió. Quizás solo estaba esperando a que ambos fuéramos lo suficientemente buenos y la relación se consolidara. Más adelante, me casé. Ese mismo día, supe que Tristán y Céline tuvieron un accidente de coche después de una pelea. Céline quedó desfigurada. Y Tristán perdió ambas piernas para siempre. ¿Pero qué tenía eso que ver conmigo? 10 años después de casarme, con hijos y padres sanos, finalmente comprendí esta verdad. Solo esforzándote por ser mejor persona puedes ser digno de ser alguien mejor. Fin. El protegido pobre de mi madre se hacía pasar por mí en la escuela. En la bulliciosa puerta del colegio. Me ganó por un paso. Subió al coche con naturalidad. Luego dejó escapar un suspiro. Lo suficientemente fuerte para que todos a mi alrededor la oyeran. Me llamó. Vivian, dijo algo. Sé que somos cercanos. Y preocuparnos por esto podría herir nuestros sentimientos. Pero no vivimos en la misma ruta. No puedes seguir haciendo autostop en mi coche solo porque somos amigos y esperas que mi chofer te lleve a casa. En cuanto habló, la gente a nuestro alrededor me lanzó miradas de desdén. Si esto fuera el pasado, me habría sonrojado. Sin saber cómo reaccionar. Pero casualmente acababa de renacer. Así que delante de todos, la saqué del coche sin piedad. Me subí. Y le escupí en la cara. Disfruta de tus buenos días. Ya no sabes quién eres. En cuanto al chofer de tu familia, intenta llamarlo.
¿Crees que se atrevería a responder? El alboroto de la multitud se apagó al oír mis gélidas palabras. Miré fríamente a Vera, estaba fuera del coche con su uniforme desaliñado. Lo saqué. Ya no pronunciaba ni una sola palabra. De un portazo. Cerré la puerta del coche y le ordené al conductor que arrancara. Afuera. Vera. Recuperando la compostura. Golpeó la puerta con altivez como si me ordenara abrir. Señorita. Esto no está bien. Dijo el conductor vacilante mirándome con dificultad. ¿No está bien? Me burlé. Si Vera quería que le abriera la puerta, bien, le daría lo que quería. Cuando no me prestaba atención, abrí rápidamente el pestillo de la puerta. En el momento en que por fin abrió la puerta. Me incliné un poco hacia atrás y le di una patada a la puerta con fuerza, con un fuerte van. Vera no logró esquivarla a tiempo. Se golpeó la cabeza con fuerza contra la puerta y salió despedida. Gritó desesperadamente al desplomarse en el suelo. Me apoyé tranquilamente en la puerta del coche observándola allí tendida, en desgracia. Sangre manchándole los brazos y las piernas. Su frente se hinchó al instante. Serafina. Vera. Ya completamente despierta. Me gritó con voz ronca. Sus ojos inyectados en sangre. Incluso ahora. Ella se retorcía a la derecha y al mal. No digo que no te volveré a llevar. Pero aunque seamos cercanos, no puedes seguir robando del coche de mi familia todos los días. Este es el coche de mi familia. ¿No es demasiado lo que hiciste? ¿Demasiado? Me reí entre dientes. Anopoli se burló, señalándome la nariz. ¿Querías que abriera la puerta? Lo hice. Te estrellaste contra la puerta porque no te esquivaste y me acusaste de montar esto. Además, ¿cuándo alguien puede decir lo que quiera con solo abrir la boca? ¿Dices que este es el coche de tu familia? ¿Dónde están tus pruebas? Abre tus ojos, maldito seas. ¿Sabes siquiera qué marca es este coche? Llevar piel humana unos días no te hace humano. Dicho esto, dejé de malgastar palabras y volví a cerrar la puerta. Le hice señas al conductor para que arrancara. Vi a Vera llorando tristemente por la ventana. La mirada del conductor se suavizó con compasión, pero mi expresión se ensombreció al instante. Fogonero. No olvides quién te paga el sueldo. Todos estos días hay eventos. Le contaré a mi padre cada detalle cuando regrese. Piensa en el hijo de tu jefe. Controla tu desbordante compasión y no la malgastes con quienes no la merecen. Ante mis palabras, el rostro de Stoker pasó de la compasión a la moderación. Originalmente era el chofer de mi padre. Pero como mi padre llevaba años en el extranjero gestionando sucursales, me lo asignaron. Su hijo era el asistente de mi padre. Y su esposa era la ama de llaves que cuidaba de mi abuela en la finca de la familia Serafina. Todos trabajaban para mi familia. Entendí por qué Stoker sentía lástima por Vera. Desde que mi madre la acogió hace 6 meses, Vera había hecho todo lo posible para congraciarse ayudando a la ama de llaves con las tareas domésticas. Charlando con Stoker. Poco a poco fui ganando su favor y atención. Mi recordatorio era para que recordara quién era su verdadero empleador y a qué intereses servía, ya que mi padre me lo asignó. Debe servirme con todo el corazón. No dejarse distraer por intrigas. Gente hipócrita. De vuelta a casa. Tía Esther. El ama de llaves. Inmediatamente se acercó a recoger mi mochila. Al ver que estaba solo, Vera no me seguía. Su sonrisa se desvaneció un instante antes de preguntar rápidamente, señorita, ¿por qué regresó sola? ¿No está Vera con usted? No respondí. Me lavé las manos y fui directo al comedor a comer. Casi todos los platos en la mesa eran los favoritos de Vera. La cola de pelo rojo estofada que le pedí que preparara ayer no estaba por ningún lado. En cambio, las costillas braseadas favoritas de Vera ocupaban un lugar destacado en el centro. En ese momento, mi ira estalló al instante. Pero la tía Esther no notó mi creciente ceño fruncido e ignoró las protestas de Stoker. No paraba de hablar.
La señora podría llegar tarde a casa hoy. Señorita. ¿Quieres esperar a Vera antes de comer? Señorita. ¿Estás enfadada con Vera otra vez? Siempre te cuesta llevarte bien con una chica tan buena. Stoker. Ve a buscar a Vera rápido para que no se pierda como la última vez. No conozco el lugar. Las insistencias de la tía Esther parecían preguntas. Pero el tono estaba cargado de reproches. Giré los dedos fríamente sobre la mesa. La observé girarse para instar a Stoker a ir a buscar a Vera. Cállate. Basta. Stoker no lo soportó más y le susurró una reprimenda. Solo entonces hablé con calma. Tía Esther, ¿dónde está la cola de pelo rojo trenzado que te pedí que hicieras ayer? Se quedó paralizada. De repente me di cuenta de algo. Y poco a poco lo expliqué. Bueno. Salí tarde hoy. El pelo del mercado estaba agotado. Así que no pude ir. Si lo quieres. Quizás mañana. Solo hay un mercado en toda la ciudad, interrumpí su débil excusa con frialdad. Saliste tarde y se agotó la cola de pelo. ¿Pero por qué no se agotaron las costillas? ¿Será que de verdad te quedaste sin excusas? ¿O simplemente se te olvidó y no quieres hacerlo? Con esas palabras cogí el plato de deliciosas costillas de cerdo estofadas de la mesa y tiré la comida y el plato directamente a la basura. No estaba perdiendo los estribos. Era solo que todos en esta casa parecían completamente ciegos a quién era el verdadero amo. La tía Esther. Si vas a ponerte de esta manera, quizás Barra debería pagarte el sueldo de ahora en adelante. No voy a repetirme y retirar todos los platos de la mesa. Esta noche quiero comer costillas estofadas y pescado. Si no lo consigo, podrías hacer las maletas y retirarte temprano. Dicho esto, me di la vuelta y subí las escaleras. Pero justo al girarme oí los murmullos entre la tía Esther y Stoker. ¿Qué le pasa a la joven señora hoy? Nunca antes le habían importado estas cosas. Después de colgar el teléfono completamente agotado, me desplomé en la cama. Mirando al techo. Me froté la cabeza, que me dolía. La tía Esther tenía razón si así fuera. No me habría importado nada de esto. Sin embargo, en la puerta de la escuela, Barra llegó antes que yo al coche como siempre. Me deslicé dentro con soltura. Luego solté un lo siento en voz baja. Lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca lo oyeran. Me gritó. Vivian, Ted. Sé que somos cercanos. Y obsesionarse con estas cosas solo daña nuestra amistad. Pero no vivimos en la misma ruta. Así que no siempre puedes pedirme que te lleve solo porque estamos cerca, y que mi chofer te lleve a casa. Esas palabras provocaron miradas de desprecio de todos a mi alrededor. Si hubiera sido antes, mi cara se habría puesto roja de vergüenza. Sin saber cómo responder. Pero el destino no fue tan benévolo en ese preciso momento. Renací. En mi vida anterior, se hizo pasar por mí. Me humilló deliberadamente en público de esta manera. Me obligaron a salir del coche. Hicieron que toda la clase me viera como un gorronero sin vergüenza. Todos me despreciaban. Quería exponer sus mentiras en la reunión de padres y maestros. Para limpiar mi nombre. Pero, para mi sorpresa, mi madre apareció en casa de los padres de Barra y anunció delante de todos que Barra era su única hija. Lloré. Le pregunté a mi madre por qué me hacía esto. ¿Por qué se negó a reconocer a su propia sangre? Pero simplemente me ignoró con un gesto y les aclaró a todos, no eres más que la hija de nuestra criada familiar. Solo nos compadecimos de ti y te apoyamos. Pero tienes la audacia de desear lo que no mereces. ¡Qué maldición! Sus palabras impactaron como un trueno. Me arrastraron al infierno. Con el favoritismo de mi madre hacia ella. Barra se descontroló por completo. No solo incitó a los aduladores a acosarme sin piedad en la escuela, sino que me llevó casi al borde de la desesperación. Llamé a mi padre. Llorando y contándole mis quejas, mi querido padre regresó corriendo del extranjero. Pero murió trágicamente en un accidente aéreo. Mi único pilar. Mi abuela,
Se desplomó por las escaleras al enterarse de la noticia y murió de una herida en la cabeza. Aún era menor de edad. Naturalmente todos los bienes de la familia pasaron a mi madre. Tras heredar la empresa y el patrimonio de mi padre, mi madre adoptó a Barra rápidamente para evitar que me afianzara en la junta directiva una vez que alcanzara la mayoría de edad. Conspiraron para inventar que tenía esquizofrenia, y me internaron en un hospital psiquiátrico. Bajo sus órdenes, me torturaron hasta la muerte en ese hospital. Sin embargo, antes de morir, aprendí un secreto asombroso. Todo el dolor que sufrí pasó ante mis ojos una vez más. Después de todo, no juré que ninguna cerda inútil se iría al cielo. Habiendo recibido una segunda oportunidad en la vida, mi determinación ya era férrea. Quienes me hicieron daño pagarían. Uno por uno. Quienes de verdad me amaron y se preocuparon por mí. Los protegería. Nunca permitiría que sufrieran el mismo destino que antes. Después de un tiempo. Llamaron a mi puerta. La tía Esther me llamó con ansiedad. Me invitó a cenar abajo. En la mesa del comedor. Mi pez cinta estofado favorito estaba colocado justo en el centro. Habían rotado otros platos. Me encantaban sobre todo los mariscos. La tía Esther me miró con cautela. Casi suplicante. Me llamaba joven amante. No dije nada. Ni siquiera la miré. Simplemente me senté y comí con interés. El sabor del pez cinta estofado se derretía en mi lengua. Con un ligero toque de salmuera marina. Fresco. Y con un dulce persistente. Comí bocado tras bocado, era un plato común y corriente que podría haber probado en cualquier momento. Pero ahora. Después de toda una vida. Por fin lo estaba saboreando. Porque Vera era alérgica a los mariscos. Desde que la acogieron en la familia Serafina, no había aparecido ni una sola pieza de marisco en la mesa. ¿Pero por qué? La verdadera dueña de esta casa no era una Serafina. Los platos que me perdí en mi vida pasada. La salvaría ahora. En esta segunda oportunidad, a partir de hoy, cumpliré con todos los arrepentimientos que dejé pendientes en mi vida pasada. Cuando mi madre regresó del hospital con Vera, vendada y pálida, me vio devorando felizmente el festín de mariscos que me ofrecían. El olor hizo que Vera casi palideciera. Tuvo arcadas, pero se tapó la boca a propósito cuando nuestra madre la miró, disculpándose por no poder contenerlo. Mi madre ya estaba enojada porque lastimé a Vera. Se desbordó. Ignorándome mientras comía, se adelantó y tiró todos los platos de mariscos al suelo. Come. 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 Tienes una boca grande. ¿Cómo te atreves a comer si lastimas así a Vera? Comer mariscos en esta casa, bestia egoísta. ¿No sabes que Vera es alérgica? ¿Y qué si es alérgica a los mariscos? Levanté la vista para encontrarme con la mirada de mi madre. En el pasado. Siempre decía que yo era malhumorada. Una joven mimada. A diferencia de Vera, que era educada y obediente. Pero para complacerla, siempre me mantuve discreto. Nunca peleé. Nunca competí. Aún así me acusaba de maquinar y hacer trampas. Nada de lo que hacía la satisfacía. Bien podría mostrarle exactamente cómo era el temperamento de una joven mimada. Enfocándome. Lancé el cangrejo a medio comer que tenía en la boca hacia Vera, que estaba detrás de mi madre. Mi puntería fue buena. Le dio justo en la cara, haciéndola gritar. Me burlé con frialdad. La miré con absoluto desdén. Solo era una pobre chica mendigando en esta casa. ¿Por qué debería? La joven ama de la familia Serafina. ¿Complacerla? ¿Qué vale siquiera? Ya he sido lo suficientemente generosa dándole las sobras. ¿Quejándote de todo el día como si fueras un pez gordo de la familia? ¿Por qué no te miras bien en el espejo y ves si mereces estar aquí? Me recosté en la silla. Mi tono era casual pero cortante. Era la verdad. Clara y simple. Pero Vera, como herida por una grave injusticia, rompió a llorar.
Sus ojos, inyectados en sangre y llorosos, aún podían ver, bajo esa máscara de agravio, el veneno apenas contenido que bullía en su interior. ¿Cómo pude criar a un niño tan desagradecido? Discúlpame ahora mismo. La voz de mi madre era tan aguda que me perforaba los tímpanos. Pero guardé silencio. Mis ojos se movían rápidamente entre ella y Vera. Como si dijera, ¿me equivoco? Basta. Antae. Vera, quien hasta ahora había estado haciendo de la parte perjudicada, dio un paso al frente y tiró de la manga de mi madre. Con los ojos enrojecidos, dijo, la joven tiene razón. Aunque Antae me apoya. En el fondo nunca nací para vivir una vida de privilegios como ella. Soy una forastera aquí. Destinada solo a buscar lo que sobra. Con eso. Recogió el cangrejo a medio comer que estaba en el suelo cuando yo no tenía ni idea. Parecía robarse. Le metí el medio cangrejo en la boca a pesar de las protestas de mi madre. Uf, me dio asco. Fruncí el ceño con desagrado. Debo admitirlo. Vera es despiadada. Para asegurar su lugar en esta familia. No se detiene ante nada para crear problemas entre mi madre y yo para ganarse la compasión. Pero se equivoca en una cosa, mi madre y yo nunca necesitamos que nadie nos abriera una brecha. ¿Por qué? Desde que tengo memoria. Mi madre nunca me ha mostrado ni una pizca de bondad. Me preguntaba cómo una madre no podía amar a su propio hijo. Hasta justo antes de mi muerte. Cuando supe la verdad. Morgana, la mujer a la que había llamado madre durante 17 años, no era mi madre biológica. Vera. Mi madre se quedó atónita. Rápidamente le arrancó el cangrejo de la boca a Vera. Al ver sus ojos llorosos. La atrajo hacia sí de inmediato, tranquilizándola sin cesar. Solo después de que Vera se tranquilizó, recordó quién era yo, el verdadero alborotador. Maldita zorra. ¿Crees que tengo miedo de tratar contigo? Mira lo que le has hecho a Vera. Hoy. Te voy a matar a golpes. Bestia. Pruébame. Justo cuando mi madre levantó la mano para abofetearme, una voz aguda resonó desde el pasillo. Mi madre tembló. La mano alzada paralizó a mi jura como si una fuerza invisible la hubiera detenido. El sonido de un bastón golpeando el suelo se hizo más fuerte. Y la expresión de Morgana se tornó de terror. Abuela. Me dio un vuelco el corazón. Y corrí junto a Morgana hacia ella. Abuela, te he extrañado mucho. Como a una niña. Me arrojé a los brazos de mi abuela. Mimada y aferrada a ella. Pensando en cómo mi querida abuela murió por mi culpa en mi vida pasada. Mi corazón latía con fuerza. Las lágrimas corrían por mis mejillas. ¡Ay, mi querida Serafina! ¿Por qué lloras? ¿Que la abuela te vea? ¿Has bajado de peso? No llores, cariño. Ya llegó la abuela. La abuela te respalda. Veamos quién se atrevió a correr con nuestra querida Serafina. Viendo mis lágrimas. Los ojos de mi abuela se llenaron de ternura mientras me daba suaves palmaditas en la espalda, como cuando era pequeña. Solo después de que dejé de llorar, me tocó la mejilla con cariño. Luego me jaló hacia sí y se giró hacia Morgana con una repentina mirada dura. Mi hijo no está en casa. Y aún así te haces el arrogante. Si no fuera por nuestra Serafina llamando y diciendo que me extrañaba. No me habría molestado en venir. La verdad es que no sé cuándo empezaste a llevar esta casa. Mi abuela me llevó a la sala. Frente a ella, el odio de Morgana era palpable. Pero no se atrevió a sostener su mirada. Al verla callar, mi abuela resopló fríamente y golpeó el suelo de mármol con su bastón. Morgana temblaba visiblemente. Mamá. Esto es culpa de Serafina. Solo le estaba dando una pequeña lección. ¿Lección? ¿Qué derecho tienes a enseñarle algo? Los ojos de mi abuela brillaban mientras regañaba. Siempre había menospreciado el estatus de mi madre y despreciado cómo. Incluso después de casarse. Mi madre se exhibía abiertamente en círculos sociales de familias adineradas. Un día se rumoreaba que cenaba con un pez gordo.
Al siguiente los paparazzi la pillaban con un joven galán. En estos círculos de élite incontables personas se burlaban disimuladamente de mi abuela y mi padre. En mi vida pasada, sabía que mi abuela no quería a mi madre. Y a menudo intentaba mediar entre ellas. Quién sabe cuántas palabras amables inventó sobre mi madre delante de ella. Solo para encontrarte con resultados ingratos. Puedes hacer lo que quieras afuera. Pero no olvides cómo conseguiste tu posición y estatus aquí. Si dejas que mi nieta sufra un poquito más, no tendrás cabida en esta familia. Y tú también. Su mirada penetrante se dirigió a Vera, que estaba junto a Morgana. Esa mirada solo hizo que Vera cayera de rodillas. Tía abuela. No me llamo abuela. Solo tengo una nieta, mi Serafina. El desdén de mi abuela era evidente en su tono cuando espetó. Oí que te haces pasar por la joven de la familia Serafina en la escuela. ¿Es cierto? Y no había caído en mi obsesión. No lo estoy. Lo seas o no. Tú mismo sabes la verdad. Mi abuela insistió. Vera no tenía espacio para defenderse. Soltó otro resoplido frío. Y un sudor frío le resbaló por la frente. Tras la muerte de mi abuelo cuando mi padre era adolescente, el vasto imperio de la familia Serafina pasó a manos de mi abuela, antes de que mi padre pudiera tomar el control. Mi abuela manejaba sola el negocio familiar. En aquel entonces, la familia Serafina aún no había alcanzado su gloria actual. Durante los momentos más difíciles, guió a la familia hacia la transformación y la prosperidad con una determinación y un poder inigualables. Décadas de decisión implacable en el mundo empresarial la habían debilitado y debilitado su espíritu. Incluso en la vejez. Una simple mirada suya bastaba para hacer temblar a la gente. Considéralo mi última palabra. La familia Serafina solo tiene una jovencita, yo. Y en el futuro, solo habrá una heredera, Serafina. Algunos que intentan conspirar tras bambalinas deberían sopesar su propio valor. ¿Acaso tienen las agallas de ir en mi contra? Su esposa aquí. Si me entero de que alguien está haciendo travesuras que hacen que mi Serafina sufra injusticias. No me culpes por ser despiadado. Dicho esto, me levantó y le ordenó a la tía Esther que se quedara detrás de nosotras. Recoge tus cosas, me quedaré aquí un rato. Quiero ver quién se atreve a causar problemas delante de mis narices. La abuela se instaló en la casa. Al día siguiente todos los sirvientes de la casa, excepto Stoker, fueron reemplazados definitivamente por ella. Las caras de Morgana y Dara prácticamente se pusieron verdes. Como mi padre rara vez estaba en casa, habían logrado controlar a todos los sirvientes con mucho esmero. Pero la llegada de la abuela echó por tierra todos sus esfuerzos. Mi madre estaba tan furiosa que apenas podía contenerse, pero no se atrevía a reaccionar. Ahora, estaba constantemente bajo la atenta mirada de la abuela. Cada movimiento, cada palabra, examinada sin descanso. Dara estaba aún peor. Durante mucho tiempo había dependido del favoritismo de mi madre para imponerse en casa y en la escuela. Pero ahora, mi madre apenas se las arreglaba. Siempre escondiéndose tras excusas para filmar. Alejándose de casa lo más posible. La situación de Dara ya era precaria. Apenas había logrado congraciarse con los antiguos sirvientes. Pero ya no estaban. La nueva generación había sido cuidadosamente entrenada para obedecer solo mis órdenes. Incluso Stoker, que solía favorecerla, mantuvo las distancias después de que lo confronté ese día. Tenía miedo de desplazarme. En ese momento, Dara era prácticamente invisible en la casa. Tenía toda la comida y las comodidades que deseaba. Pero el trato de una joven amante consentida se había ido para siempre. Para ser sincera, ese era el trato que realmente merecía. Después de todo, era solo una niña pobre apadrinada por la familia Serafina, ¿porque iba a creer que tenía derecho a vivir como una princesa? A pesar de lo codiciosa que era Vera, intentó cambiar su destino. Intentando congraciarse con la abuela. Pero sus travesuras nunca le ganaron el favor a la abuela. Tras recibir la mitad de su paga, Dara finalmente logró controlar sus travesuras. Por una vez.
Todo era bastante extraño, como nunca antes había experimentado en mis 2 vidas. Sin esas distracciones y personas molestas. Podía concentrarme por completo en prepararme para el examen mensual. No como antes. Cuando todas esas preocupaciones me distrajeron tanto, pasé del primer puesto del grado a estar fuera de los 10 primeros en el primer examen del semestre. Esta vez, sin contratiempos inesperados, mantuve mi primer puesto. Justo después del primer examen mensual llegó la reunión de padres y maestros. A diferencia de antes, ya no esperaba que Morgana apareciera. Después de todo, sabía perfectamente cuánto le disgustaba admitir que yo era su hija. El día de la reunión. La tutora me asignó estar en la entrada, recogiendo las firmas de los padres y guiándolos hacia adentro. Desde lejos, oí el creciente ruido de voces acercándose a la puerta del aula. Alguien dijo, ni hablar. Acabo de ver a Morgana, la mejor actriz, llegando a la puerta de la escuela con Vera. Entonces Vera es realmente la hija de la reina del cine. ¿La joven dueña de la familia Serafina? Sin duda. Vi a Morgana con el brazo sobre el hombro de Vera. Tan cerca que parecen madre e hija. El zumbido de susurros y sorpresa se filtró en mis oídos. El familiar clic de tacones se hizo más fuerte por el pasillo hasta detenerse justo frente a mí. Una rápida mirada reveló a Morgana y Vera de pie frente a mí, una con el rostro lleno de desdén. La otra sonrió con suficiencia. Vera echó un vistazo al aula y notó que mi asiento en la primera fila seguía vacío. Una expresión de satisfacción maliciosa se dibujó en su rostro antes de hablar con una voz que solo nosotros 3 pudimos oír. Lo siento, hermana. La tía siente que no tenga padres aquí. Así que los está reemplazando en la reunión. ¿Te importa? ¿Verdad? Ay, no. Para nada. Les acerqué el libro de firmas. Por favor, firmen rápido, hay padres esperando detrás de ustedes. No me dolió ni la vergüenza ni la incomodidad. Después de todo, Morgana no era realmente mi madre. Era asunto suyo con quien asistía a las reuniones de padres. No es mío. Al ver mi total indiferencia y mi incapacidad para sentir asco, sus expresiones de confianza flaquearon. Morgana apretó los dientes y firmó apresuradamente antes de mirarme con amargura. Sigue fingiendo todo lo que quieras. Solo sonreí para mis adentros. A algunos les encanta adornar su reputación. La aparición de Morgana atrajo al instante la atención de padres y alumnos. Como actriz célebre, era, naturalmente, muy conocida. Entre los halagos y elogios, Vera se mantuvo más erguida que nunca. Me lanzó miradas desafiantes repetidamente. Pero fingí no ver nada. Me dirigí directo a mi asiento. La reunión estaba a punto de comenzar. Algunos padres llegaron tarde. La tutora entró al aula y al ver a Morgana junto a Vera, mostró una evidente sorpresa antes de preguntar amablemente. Vera, ¿puedo preguntar? Hola. Profesora. Soy la madre de Vera. Igual que en mi vida anterior. Morgana anunció a gritos a toda la clase que era la madre de Vera. La miró con ojos llenos de amor y de indulgencia maternal. Después de presentarse, se dirigió a la clase con sinceridad. Suelo trabajar en sets de rodaje. Y el padre de Vera está ocupado con sus negocios. Así que tenemos poco tiempo para acompañarla. Por eso les pido a todos los compañeros que se hagan amigos de mi pequeña Luna más a menudo. Para que puedan cuidarse mutuamente y dejar que su padre y yo estemos tranquilos. Su tono era bajo, suave y sincera como una madre preocupada por su hijo, conmovida lo suficiente como para conmover corazones. Por supuesto. Tía Morgana. Nos encanta jugar con Lunita. Lunita se parece mucho a la tía Morgana, tan dulce como ella. No te preocupes. Tía Morgana. Cuidará bien de Lunacita y no dejará que nadie la intimide. Mientras todos asintieron. Sus miradas se dirigieron sutilmente hacia mí. Como si dijeran, ese alguien debo ser yo. Tras preguntar por la identidad de Morgana, la tutora recorrió el aula con la mirada una vez más antes de posar su mirada en mí. Vio que el asiento a mi lado estaba vacío.
Frunció el ceño ligeramente y preguntó en voz baja, Serafina, ¿dónde están tus padres? No vinieron hoy. Su voz no era muy alta. Aún así, cualquiera que prestara atención lo oía. Estaba a punto de responder cuando oí la voz de Morgana desde la última fila. Serafina. ¿No les dijiste a tus padres que hoy hay reunión de padres y maestros? Eres un niño muy testarudo. Pero aún así, no puedes ocultarle estas cosas a tu familia. Mira. Tu padre probablemente siga esperando afuera de la puerta de la escuela. Lo llamaré ahora mismo. Dicho esto, sacó su teléfono y empezó a marcar, explicándoselo con naturalidad a los desconcertados compañeros y padres que estaban cerca. Lo siento a todos. El padre de esta chica es el chofer de mi familia. Y su madre es nuestra ama de llaves. La he visto crecer desde pequeña. Siempre ha estado orgullosa. Incluso me pidió que asistiera a la reunión en nombre de sus padres. Pero me negué. Pensé. Una reunión de padres y maestros es algo importante. ¿Quién soy yo para ocupar el lugar de otra persona? ¿Cierto? ¿Maestra? Las palabras de Morgana parecían ligeras y casuales. Pero cada frase era una acusación apenas velada de que despreciaba el trabajo de mis padres y era una ingrata. Como era de esperar. Casi todos me miraron raro. Algunos padres no pudieron evitar burlarse. Ni siquiera reconoce que sus padres son unos verdaderos ingratos. Una hija así es peor que un perro. Si yo fuera sus padres, cortaría lazos inmediatamente. Era una escena casi idéntica a la de mi vida pasada. En aquel entonces Basqui. Por las palabras de Morgana y la humillación pública, estaba tan rojo de vergüenza que apenas podía mantenerme en pie. La confronté. Le pregunté por qué decía esas cosas y me trataba con tanta crueldad cuando era su verdadera hija. Pero me rechazó con frialdad. Me acusó de haber perdido la cabeza tras ser expuesta como una mentirosa con problemas mentales. Si hubiera sabido entonces que esta mujer no era mi madre biológica, jamás habría actuado tan impulsivamente. ¿Ya basta? Entre miradas de desprecio y risas burlonas. Levanté la cabeza con calma y la miré fijamente sin pestañear. No había rastro del pánico que antes sentía, solo una fría indiferencia y un desprecio absoluto. Señora Berra. Como figura pública debes comprender cuánto te afectan sus palabras y acciones, no solo a ti, sino también a quienes te rodean. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de todo lo que acabas de decir? Por supuesto. Morgana levantó la barbilla con arrogancia. Desestimó por completo mis palabras. Por desgracia para ella. Estaba a punto de demostrar que estaba equivocada. Lo que dije es la verdad. Antes. Te compadecí y pasé por alto que te hicieras pasar por mi Berra en público. Pero ahora me niego a seguir complaciendo tu vanidad y quiero confirmar la verdadera identidad de Berra. Es la única hija de la familia Morgana. Ah, sí. ¿Desde cuándo tienes otra hija de la que no sé nada? Antes de que las palabras de Morgana se desvanecieran por completo, una voz grave resonó desde la puerta. En ese momento, la expresión de confianza en el rostro de Morgana se congeló. Miró hacia la entrada del aula con incredulidad. Y cuando vio quién había llegado, palideció. Y casi se desploma. Esposo. ¿Qué haces aquí? En la puerta del aula. Mi padre y mi abuela estaban con caras serias. Era evidente que había escuchado mucho del discurso de Morgana. Mi padre vestía un elegante traje. Irradiaba una presencia imponente. En cuanto entró, el ambiente en el aula pareció bajar un poco. Algunos padres que trabajaban para la familia Serafina se pusieron de pie instintivamente y saludaron respetuosamente. Presidente Maximiliano. Mi padre asintió y luego acompañó a mi abuela a sentarse a mi lado. ¿Quién eres? Incluso la tutora quedó atónita ante el aura imponente de mi padre. Soy el padre de Serafina. Estoy aquí para la reunión de padres y maestros de mi hija. El vuelo se retrasó. Llegué tarde. Disculpe, profesor. Su tono era tranquilo. Sin embargo, contenía una carga tácita que llenaba la sala de presión.
¿Qué está pasando aquí? Unos cuantos padres. Desconocía la situación. Susurraban entre sí. La posición de Morgana como la esposa con poder sobre la familia Serafina había causado sensación desde su matrimonio. Los medios nacionales lo habían informado durante meses. Así que todos conocían la historia. Además, se dirigían a una supuesta sesión. Las frecuentes apariciones de mi padre en importantes revistas financieras lo convirtieron en un rostro familiar, lo que hacía imposible que alguien se hiciera pasar por su hija. Además, cuando llegó mi padre, Morgana acababa de llamarlo esposo. Aunque en voz baja, la palabra fue claramente escuchada por todos. En ese momento todos los padres y alumnos del aula intercambiaron miradas, ansiosos por comprender qué estaba pasando realmente. ¿Por qué no fui yo, Vera, la que el jefe de la familia Serafina reconoció como su hija? ¿Y por qué Morgana, su esposa, sí? ¿Insistir en que Vera era su única hija? La tutora tragó saliva nerviosamente. Forzando una sonrisa, dijo que no era nada. Antes de empezar la reunión. A diferencia del ambiente animado de las anteriores reuniones de padres y maestros, esta estaba cargada de tensión. Una vez mi padre y mi abuela se sentaron en primera fila, cruzándose de brazos y frunciendo el ceño mientras observaban al profesor en el podio. Parecía más una evaluación de su competencia que una simple reunión. El tutor, normalmente sereno, empezó a sudar frío. Casi lloraba mientras subía al escenario. Solo cuando anunció la clasificación de los estudiantes para el examen mensual, la tensión se alivió un poco. Como la mejor estudiante del curso. Recibí grandes elogios del profesor y me invitaron a compartir mis hábitos de estudio con mis padres y compañeros. Como padre de un estudiante excepcional, mi padre se vio en apuros. El profesor le pidió que hablara sobre cómo supervisaba mis estudios y compartió su enfoque en mi educación. Tras una pausa, mi padre rara vez mostró tanta dulzura y me dirigió una mirada de disculpa. No soy un buen padre. Porque suelo viajar de negocios. He pasado muy poco tiempo con ella, desde que tiene memoria. La verdad es que me siento bastante aliviado. Como mi hija es excepcional, se ha convertido en alguien que supera mis expectativas. Incluso superó mi capacidad como padre. Así que hoy, aquí y ahora, quiero disculparme con mi hija. Lamento todos los agravios que sufrió cuando no estaba. Lamento no haber estado ahí cuando más me necesitaba. Sosteniendo la mirada de disculpa de mi padre. No pude contener las lágrimas. En ese momento mi corazón era una maraña de emociones de respeto, comprensión y resentimiento, todo mezclado. Admiraba cómo dirigía una empresa de miles de personas con tanta precisión. Y comprendí que su descuido hacia mí era, de hecho, una responsabilidad hacia los innumerables empleados y familias que dependían de él. Pero eso no significaba que no guardara rencor. En mi vida anterior. Durante esas repetidas decepciones nacidas del amor maternal que anhelaba pero nunca recibí. Ver a mis compañeros de clase recogerlos a diario. A menudo le guardaba rencor por no volver. Por no estar ahí cuando más lo necesitaba. Sin embargo, al final, toda esa amargura se desvaneció en el momento en que abordó ese desafortunado vuelo de regreso a casa tras enterarse de mi sufrimiento cuando ocurrió la tragedia. Papá. No te culpo. Apreté su mano ancha. Tal vez cálida. En el corazón de cada hija. Las manos de un padre siempre son fuertes y reconfortantes. Con esas manos. Él me acogió. Me dio un hogar. Muchos padres presentes se conmovieron visiblemente ante esta escena. Aparentemente dejando de lado la interrupción anterior causada por Morgana y Vera. Después de mi discurso, mi padre y yo fuimos guiados de vuelta a nuestros asientos, ya que el tutor se molestó por criticar las clasificaciones de otros estudiantes. A medida que avanzaba la lista, el tono del profesor se volvía más severo. Y el ambiente en el aula se enrareció. Finalmente me sentí tan lleno por dentro. Cuando llamaron a Dara, estampó su boleta de calificaciones contra el escritorio frustrada. La madre de Vera. ¿Verdad? La maestra miró a Morgana. Desdén y una compleja mezcla de emociones brillaban en sus ojos. Habiendo sido maestra durante años, tenía un claro sentido del decoro.
Era evidente que los comentarios anteriores de Mordana iban dirigidos deliberadamente a mí. Un adulto atacaba intencionalmente a un niño de forma natural. Esto provocó la desaprobación de la maestra. Señora Vera. Los resultados de los exámenes mensuales de tu hija quedaron en el último lugar de todo el curso. Ella sola está lastrando a toda la clase. Debes saber que esta es una asignatura clave para el curso. Dado que Vera fue transferida aquí temporalmente, por favor, esfuércense más en sus estudios. Los padres también deberían dar ejemplo y no dejar que sus hijos sigan su ejemplo. Desperdiciando energía en trivialidades. Si Vera sigue hundiendo a la clase en el examen final, tendré que informarles con la verdad. En ese momento quizás sea necesario trasladarla a otro entorno de aprendizaje. La voz de la maestra era grave. La expresión, antes engreída, de Mordana se desvaneció. La vergüenza inundó su rostro. Dara casi hundió la cabeza avergonzada, sin atreverse a levantarlo bajo la mirada gélida de Mordana. Desde que aprovechó sus contactos para transferirse a esta clase, Mordana había gastado mucho dinero en tutores y clases extra para Vera. Sin embargo, sus calificaciones no solo no mejoraron, sino que empeoraron. Y hasta llegar a este punto tan bajo. La diferencia clave esta vez fue la del pasado. Mordana habría refutado con obstinación las críticas de la maestra. Pero ahora, con mi padre y mi abuela sentados al frente y al centro, no se atrevería a defender a Vera. A diferencia de sus anteriores apariciones públicas. Esta vez, se escabulleron del aula como ratas después de la reunión. Seguí de cerca a mi padre y a mi abuela mientras se marchaban. A continuación, Mordana tendría que explicarle detalladamente a mi padre de dónde había salido esa nutria de tierra suya. El vasto salón de la villa estaba inquietantemente silencioso. Mi padre y mi abuela permanecían sentados con expresiones sombrías. Ninguno se atrevía a romper el pesado silencio. Vera estaba muerta de miedo. Temblaba como una codorniz detrás de Mordana. Percibía la tensión. Mordana forzó una sonrisa y empezó a balbucearle tonterías a mi padre. Cariño. Sé que tú y mamá están enfadados conmigo. No pretendía faltar a la reunión de padres de Serafina. Es la joven ama de casa de la familia Serafina, rodeada de tantos que la adoran y aprecian. ¿De verdad le preocuparía no tener a alguien que la acompañara? Pero Vera. Está sola aquí, en un lugar desconocido. Sin un adulto de confianza. Desde que la apadrino. Yo también tengo una responsabilidad con ella, ¿no? ¿Por qué difamaste a mi Serafina delante de todos? ¿Llamándola hija de un chofer novato? Mi abuela estaba visiblemente furiosa. Casi le da un golpe a mi madre con el bastón que tenía en la mano. ¿Crees que Maximilian y yo no oímos lo que dijiste afuera? ¿O crees que puedes engañarnos? Si Maximilian y yo no hubiéramos llegado justo a tiempo, mi Serafina habría sido intimidada por ti. Esa descarada. Y ese pequeño desgraciado de hoy. Un gesto de asentimiento. Mi madre entró en pánico al oír todo lo que habíamos oído. Buscó excusas a toda prisa. Pero la interrumpí fríamente. Abuela. En cierto sentido. No miente. Miré de reojo a Morgana. Hay algunas verdades. Por fin. Tuve la oportunidad de salir a la luz. Serafina. ¿Qué dijiste? Mi abuela parpadeó sorprendida. Preguntando. Dije. Hay una cosa sobre la que no mintió. Abuela. Papá. Daramita. En cierto sentido. Realmente es mi hermana. Saqué un informe de paternidad de mi bolso y se lo puse delante. La expresión de la abuela pasó de la calma a la sorpresa al examinarlo y ver el informe en la mesa de centro. Al ver la coincidencia genética, se confirmó la relación de sangre. Sus ojos ardían de furia. Morgana, ¿qué cara tienes? Su pecho se agitaba de ira. Tiró los papeles a los pies de Morgana. Esta se agachó para recogerlos. Pero al ver el secreto que el informe reveló, Morgana se había esforzado tanto por ocultarlo que se tambaleó. Perdió el equilibrio y cayó al suelo. No, no puede ser verdad.
Lo falsificó. Este informe de paternidad es falso. Es falso. Morgana rompió a toda prisa el informe de la prueba de paternidad. Como si destruir ese papel pudiera borrar la verdad. Sus ojos me clavaron con fiereza. Como si quisiera devorarme vivo. Maldito desagradecido. Me he esforzado tanto criándote todos estos años. Y al final ni siquiera le tienes compasión a tu propia madre. Todo porque le mostré a Vera un poco más de favor que a ti. Inventas estas supuestas pruebas falsas para incriminarme. ¿Qué buscas exactamente? Ya basta. Sentía cada vez más que esto era inútil. Después de todo, Morgana seguía negándose a entrar en razón. ¿Para qué molestarse? Sé que no eres mi verdadera madre. Dije con calma. Además, si miras en tu propia conciencia. Solo tú sabes cómo me trataste todos estos años. En mi vida pasada, me enviaron a una institución mental. Donde sufrí un tormento inimaginable. Cuando estaba a punto de morir, Morgana vino a verme por última vez. Ella me reveló toda la verdad. Entonces supe que ella no era mi madre biológica. Mi verdadera madre fue el primer amor de mi padre. En ese momento, ella estaba embarazada de mí. Y debido a su condición, habían planeado casarse después de mi nacimiento. Pero justo unos días antes de la fecha prevista del parto de mi madre, Morgana se coló en la cama de mi padre. Ella hizo que los paparazzi los fotografiaran en secreto. Y envió las fotos anónimamente a mi madre, quien estaba hospitalizada esperando el parto. El shock provocó que mi madre diera a luz prematuramente. Y se desangró en la mesa de operaciones después de darme a luz. Mi padre quedó devastado. Había tenido la intención de no volver a casarse. Pero Morgana, quien lo engañó para tener una aventura de una noche, lo convenció. Quedó embarazada inesperadamente. Aprovechándose de que mi padre organizaba el funeral de mi madre, filtró la noticia a propósito. Como resultado, el precio de las acciones de la familia Serafina se desplomó. Para proteger la reputación de la familia, mi padre se vio obligado a casarse con Morgana. Por supuesto. Con la condición de que abortara, Serafina solo tendría un heredero, yo. Morgana logró casarse con un miembro de la familia Serafina. Y usó sus recursos para convertirse en una actriz de renombre. Era demasiado joven entonces para entender estos asuntos. Además, mi padre no me quería. Una niña que había perdido a su madre al nacer. Ahogada en el dolor. Así que ocultó la verdad deliberadamente. Así. Desde que tengo memoria. Creía que Morgana era mi madre biológica. Para asegurar su posición en la familia, fingió preocuparse por mí, pero nunca dejó de conspirar para tener otro hijo con mi padre. Desde que se unió a la familia Serafina, mi padre desconfió de ella y se negó a tener contacto íntimo a pesar de sus maniobras. Poco a poco, la fachada de Morgana se quebró. Cuando tenía 15 años, mientras mi padre estaba en el extranjero expandiendo la empresa. Trajo a casa a una chica con el pretexto de patrocinar a un estudiante pobre. Esa chica no era un caso de caridad, era la verdadera hija de Morgana. Hija de Morgana y un exnovio antes de que sedujera a mi padre. Para guardar este secreto, la niña fue criada por la madre de Morgana, haciéndose pasar por la hija de su hermana. Vera era 2 años mayor que yo. Pero para evitar sospechas, Morgana falsificó su identidad, ajustando su edad a la mía. Por eso Morgana siempre favoreció a Vera. Y después de que mi padre y mi abuela murieran en mi vida anterior, se apresuró a poner a Vera oficialmente bajo su nombre. Vera lo era. En verdad. Su hija biológica. ¿Cuándo te enteraste? El rostro de Vera estaba lleno de sorpresa. Incluso de miedo. Pero mantuve la calma. Ninguna madre dejaría de amar a su propia hija. Tengo un padre y una abuela cariñosos. Así que me negué a creer que mi madre biológica pudiera ser menos que completamente dedicada a mí. Dicho esto, me puse de pie lentamente y, sin decir una palabra más, volví a mi habitación. Lo que siguió ya no me incumbía. Anhelaba vengar personalmente a la madre que Morgana había asesinado.
Pero sus planes estaban demasiado bien ocultos. Si me apresuraba a desenmascararla, mi padre y mi abuela seguramente sospecharían de mí. Algunos asuntos era mejor dejar que mi padre los investigara personalmente. Podría actuar más tarde. Mi padre actuó con rapidez, no hubo acuerdo de divorcio. Simplemente envió a Morgana directamente a un supuesto sanatorio. Una vez le dio una oportunidad si firmaba los papeles del divorcio y se llevaba a Vera. Él la dejaría ir. Pero Morgana se negó. Preferiría quemarlo todo de mi padre antes que divorciarse de él. Incluso contactó a los antiguos enemigos de mi padre. Intentó secuestrarme. Por suerte. Mi padre descubrió la trama e hizo que arrestaran a todos los inquietos, incluso a mí. Cuando me preguntó mi opinión, fingí pensarlo un momento antes de decírselo. La tía parece haber perdido la cabeza. Papá. Después de tantos años juntos. Tu prioridad debería ser conseguirle tratamiento. ¿Verdad? Mis palabras le convencieron al instante. Un divorcio perjudicaría a la empresa. Y como Morgana iba a dar a luz y no a divorciarse, era mejor no hacerlo. Mejor mantener oculto el escándalo familiar. Inventar la historia de una enfermedad mental. Y confinarla en un sanatorio bajo el control de la familia Serafina, salvaguardando así la reputación de la empresa. Morgana fue internada. Para evitar su escape y vengarnos a mi madre y a mí, un año después, la trasladé a un hospital psiquiátrico en el extranjero y le practiqué una lobotomía prefrontal. Se convirtió en un cascarón viviente. Totalmente desprovista de conciencia de sí misma, digamos sin mente. Una existencia miserable. En cuanto a Vera, tampoco la perdoné. La mandé llevar al extranjero. La obligaron a trabajar como camillero en la misma institución. A menos que Morgana muriera, Vera nunca saldría del sanatorio. Después acompañé a mi padre a visitar la tumba de mi madre biológica. Contemplé la lápida con la imagen de una mujer tan parecida a mí. Sus tiernos ojos parecían mirar a través de la foto. Cuidándome. Por alguna razón. Se me saltaron las lágrimas. Pensé que si ella aún estuviera viva, jamás habría soportado tanto sufrimiento. Sería el niño más feliz del mundo.